vos lo recordabas, Marcos, en el micro que haces todos los días, de lunes a viernes en la TANO, asociando hechos de la historia y bueno, y algún, por supuesto, después deriva en alguna fecha especial de nuestro tango, ¿no? De autores, de compositores, bueno. Y una de las cosas que vos recordabas ayer en el micro es el aniversario de la muerte de Saúl Ubaldini, ¿no? Ah, sí. Un dirigente que me parece a mí todavía no tuvo el reconocimiento que debió tener, ¿no? Por lo que fue desde la dictadura hasta que se mantuvo como secretario general de la CGT. Está en línea también un dirigente histórico que fue muy amigo de Saúl, compañero de ruta, para recordarlo un ratito, ¿no? Que es Miguel Rolán, que es secretario general de APUR, la Asociación del Personal de la UNR, secretario administrativo de la Federación Argentina de Trabajadores de las Universidades Nacionales FATUM. Miguel, buen día, gracias por atendernos. Buen día, María Armenia, un gusto siempre. Gracias. ¿Cómo lo definís a Saúl? Bueno, Saúl, para mí, y creo que para todo el mundo del sindicalismo organizado, es una persona que, aparte de marcar una época muy gloriosa, que identificó al sindicalismo como realmente debe ser, es una cuestión aparte. Para mí en particular es un ídolo máximo. Uh-huh. Y creo que así lo deben entender quienes traten de repasar su figura como sindicalista y como persona, ¿no? Uh-huh. Otra persona que también en el sindicalismo, también hay que decir la pura verdad, ocupa un plano también, pero no al nivel combativo de Saúl, es José Rucci, por su temperamento leal en el regreso del general Perón. Pero Ubaldini, yo creo opinar, María Armenia, y no le voy a errar, es el ídolo y la figura ejemplar a seguir por el sindicalismo argentino. Quiero recordar para muchos que Saúl, un dirigente... Sí, te escucho muy bajo, sí. María Armenia. A ver si ahora me registras mejor. Digo que... Ahora sí. Claro, que Saúl, un dirigente de los cerveceros que llega a la Secretaría General, un poco con el aupamiento de Lorenzo Miguel de la UOM, y que se ganó por sí mismo su lugar, y además... tal vez algunos recuerden, pero muchos no sepan, Saúl vivía en el 5º piso de la CGT Azopardo, no tenía vivienda propia. Sí, realmente es así. Por eso te digo que fue una figura que marcó cuestiones ejemplares, ¿no? Por su forma de tomar el sindicalismo. Era una persona de convicciones absolutas y totales, que no era solamente que las pregonaba, las llevaba a la práctica, y eso le hacía tomar un carisma enorme ante todo el sindicalismo e incluso ante el pueblo que no era sindicalista, porque no se puede negar la gran figura y el nombre que dejó en la historia Saúl. Sí, es cierto, él vivía allí en el 5º piso de la CGT en esos tiempos tan de lucha, ¿no? Es real, sí, es cierto lo que vos decís. Él era un hombre que vivía, para que se entienda, al día. Así es, él se levantaba, sí. y todo el día era trabajar, caminar, hablar con los compañeros, y bueno. Contanos alguna de las tantas anécdotas que has tenido con Saúl. Sí, era un muchacho muy afectivo, que él tenía ya el don. Vos sabés que en la vida, María Armenia, todos nacemos con alguna, no sé cómo lo denominará el que nos da la vida, ¿no? Uh-huh. Pero hay gente que tiene el gran
poder atraer, como hay otros que sin ser mala persona, a primera mirada rechazan. Saúl no, te atrapaba al instante. Era carismático por demás, pero cuando más lo conocías, más te hacías fiel, leal y admirador de su conducta. Esa es la pura verdad. Yo te puedo contar que lo conocí mucho porque en esos tiempos yo estaba en Fatún, que no teníamos la sede en la calle Medrano 843, y él estaba a la vuelta por la calle Humahuaca, antes de estar en la CGT acá Brasil. En la calle Humahuaca, al 4000, está la Federación Obrera Cervecera. Entonces, en la esquina de Humahuaca y Medrano, a eso de las 16 en invierno, que nos sabíamos encontrar varios muchachos, ¿no? Que de los alrededores, que también hay varios sindicatos por esa zona de Almagro. Y bueno, Saúl, primero te cuento, esto te va a interesar porque a vos te gusta. Era un gran bailarín de tangos. Mira. Muy buen bailarín de tango, le gustaba mucho y aparte conocía. Y era amigo, mirá vos cómo es la cosa, era amigo de Horacio Ferrer. Mira. ¿Sabés por qué? Porque los dos eran hinchas de Huracán. Ah, mira, no sabía ese detalle. Quemeros. Sí. Cuando vino Horacio acá a PUR, que nosotros lo distinguimos porque él también fue no docente y le dimos una plaqueta, justamente yo le pregunté y sí me contó que él lo apreciaba muchísimo y tenía una gran admiración por Saúl. Y como te digo, era un hombre que estaba pero totalmente entregado de alma a lo que era la causa de los trabajadores. Y en la época históricamente que marca lo que es el sindicalismo, en la época más difícil, que fue la época de la dictadura militar. Nunca logró en épocas de Saúl que acá en Rosario haya un acuerdo, ¿no? Y que se normalice la CGT. Sí, también te quiero decir, porque esto quiero que los que oyen lo sepan acá en Rosario. Él lo quería mucho a un gran compañero. Lástima que falleció joven, ¿no? Pero él lo quería mucho a Lugo Lotolán. Ah, sí. Que era del sindicato de los panaderos. Sí, lo quería muchísimo, lo apreciaba enormemente. Y siempre allá en Buenos Aires me decía, ¿cómo anda el loco aquel? Me decía cariñosamente, ¿no? Sí. Y sí, lo quería mucho. Bueno, vos me preguntaste por Rosario. Sí. Yo te quiero hacer acordar de algo que yo sé que te va a traer un buen recuerdo. Que una vez estuvimos juntos en Corrientes. A ver. Sí, claro, cuando... A ver, y estaba Saúl. Sí, claro que sí. Fuimos a... Robert Romero Feris, creo que, ¿no? Sí, fuimos a cubrir la CGT en ese momento. Saúl hacía en distintos lugares del país, ¿viste? Y que a la vuelta, que vos eras muy jovencita, sí. Trajimos con el Negro Martínez, que era de la Playa de Estacionamiento, el secretario en ese tiempo, y vos viniste con nosotros hasta acá, hasta Rosario. Claro que sí, así fue. Muchas gracias por el recuerdo, sí, claro. Sí. Eran épocas que Saúl iba hacia el interior del país, intentando la normalización, ¿verdad?, de las distintas regionales. Claro, en esa época estaba en pleno ascenso de su lucha, era requerido de todas partes, también vino a Armstrong, cuando el intendente de esa fecha, don Ricardo Fischer, que después fue senador nacional, había un gran conflicto en todo el ámbito allí, que llegaba hasta Basal y el Firmat, y se hizo una concentración obrera muy grande. Yo fui allí también, porque en ese tiempo estaba acá en la CGT Rosario, y fui con un compañero de Cañada de Gómez, el compañero Reubre, que era un gran muchacho, era de la Unión Obrera Metalúrgica, y Saúl llegó en una avioneta. Bueno, la emoción que dejó en el pueblo de Armstrong fue sencillamente sensacional.
porque era atrapante. Cuando él se posesionaba era atrapante. Sí, y tenía eso que vos decís, te veía una vez y se acordaba con nombre y apellido y de situaciones hasta personales de la persona, ¿no? O sea, un gran líder carismático. ¿Cómo ves el sindicalismo hoy, Miguel? Bueno, está muy complicado, Mariano mío. Está muy complicado porque todavía no se ha a ver cómo te podría decir, se ha desarraigado, no ha podido soltarse del imán que tienen algunos políticos, algunos personajes políticos sobre muchachos que tienen mucho poder en el sindicalismo y que ofrecen todo. Y Saúl no era así. Saúl, sin llegar a una cosa perniciosa y que es grave para la persona, tenía cierto resquemor y rechazo hacia los políticos, porque decía que con la época de la dictadura se refugiaban en los sindicatos para lograr estar en las cuestiones políticas y poderse hacer, y que cuando tenían el poder se olvidaban totalmente de los trabajadores, cosa que personalmente yo la comparto y que no significa hablar mal sobre la conducta, sobre lo que son la gente política, pero lamentablemente la persona humana no es precisamente el mejor blasón el agradecimiento. En eso era implacable, lo decía a cagarle. Y tuvo que vivirlo en carne propia con la gran defraudación que le hizo Carlos Menem, a raíz de que él le hizo un paro. Que lo traicionó total y absolutamente, eso le pegó muy fuerte a él, Eso, él, te soy franco, no lo quería para nada. ¿No? Bueno, cosa que somos muchos los que andamos en esa onda también, ¿no? Miguel, muchísimas gracias por este lindo recuerdo. Siempre gracias a vos. Yo siempre en todos lados te reconozco como una persona de vanguardia en lo que es comentar las cosas del movimiento obrero, las cosas nuestras, porque te vi, no me lo puede negar nadie. Bueno, muchas gracias. Un abrazo enorme. Miguel Roldán, secretario general de APUR, un histórico del movimiento obrero, tanto local como nacional, recordando a Saúl Endover Ubaldini. Muy bien.